iglesia es la iglesia que se toma por referencia cuando se trata de la iglesia adventista en Managua. Y cuando me dijeron que debía estar aquí un sábado, me sentí mucho privilegio de estar ante ustedes. Lo bueno es que así con mascarilla no me conocen bien. Y quizá uno que otro, quizá de los que nos están viendo, sí puedan reconocerme. Y vamos a estos 50 minutos, 55. Vamos a orar antes de abrir la Biblia. Y voy a tratar de hacer mucho tiempo, pues mis temas no son de 40 minutos, son más breves. Pero vamos a orar. Pongámonos de pie para hablar con Dios, por favor. Oh buen Dios y Padre que estás en los cielos. Señor, debemos darte gracias en cada momento. Sobre todo cuando llega un día sábado. Y aún con todo lo que está en nuestro medio, nos dirigimos nuestros pasos hacia las casas de oración para poder tener un encuentro contigo y un encuentro con nuestros hermanos. Sabemos, oh Dios, que cada sábado en esta tierra nos acerca al día glorioso de la venida de Jesús. Por eso, Señor, suplicamos en este momento que tu presencia se haga sentir. Queremos suplicar que tu Espíritu Santo tome el control de cada mente, de cada corazón en este lugar, y que puedas hablarnos a través de trazar tu bendita palabra. Pues es en Jesús que lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Nos abandona Dios cuando nos portamos de forma equivocada. ¿Se ha preguntado usted dónde está Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida? La Biblia nos muestra cuál es la actitud de Dios ante nuestros fracasos y nuestros yerros. La presencia de Dios, estimados hermanos, nunca se aparta de nosotros, aun cuando nuestras acciones no sean las correctas. Aún aquellos actos de parte de Dios que parecieran que no son buenos, parecieran ser crueles, Dios los hace para nuestro bien, para nuestro bien. En el relato de Génesis capítulo 3 encontramos la caída del ser humano. Y es en el versículo 24 donde encontramos la acción de Dios. Acaba de suceder lo inesperado, lo que Dios quizá nunca haya deseado que sucediera. Pues cuando Dios creó al ser humano, lo hizo con la esperanza y el deseo que viviera eternamente y fuera feliz, y nunca hubiese separación entre Dios y el ser humano. Dios nos creó con el propósito que viviésemos eternamente. No debía haber pasado lo que estaba sucediendo realmente. No debía haber sucedido lo que narra el versículo 24 de Génesis 3. Tristemente Dios tuvo que ver la realidad de lo que sería la historia de la humanidad después del pecado, huyendo de Dios. Pero la pregunta es, ¿podía realmente Adán esconderse de Dios? Vamos a leer el texto de esta hora. Génesis 3, 24. Dice la palabra del Señor: después de expulsar al hombre, Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Ya había sucedido la trágica escena donde Dios va a visitar a Adán al Edén, y Adán se esconde, y Dios busca al hombre y empieza a ir tras él. Pero como pregunté anteriormente, ¿realmente podía esconderse Adán?
No hay un solo lugar en esta tierra, ni en el universo, donde Dios no esté presente. Así lo dice la palabra de Dios en el Salmo número 139, versículo 7 al versículo 12. En este Salmo queda en claro que era algo ilógico lo que Adán estaba haciendo. Leemos el versículo 7 al 12 del Salmo 139. Hace interrogantes y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el sepulcro hiciera mi lecho, también estás allí. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Si dijera: de seguro las tinieblas me encubrirán, hasta la noche resplandecerá sobre mí. Ni aun las tinieblas me encubren de ti, y la noche es tan luminosa como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Adán tratando de encontrar un lugar para esconderse de Dios. Esto me recuerda la historia de cierto líder religioso que decidió ir a visitar a su feligresía. Y llegó a un hogar donde estaba una familia de su iglesia y tenían un pequeño niño de unos 6 años. Y el religioso, queriendo constatar la educación cristiana que le estaban dando al pequeño, le dice a este: hijo, yo te voy a dar una jugosa sandía si tú me dices dónde está Dios. Y el niño lo mira y le dice: yo le doy 2 si usted me dice dónde no está Dios. Es que Dios está en todas partes. No hay un solo rincón del universo donde no esté la presencia de Dios. Y apreciados, la escena que estaba viviendo Dios en el Edén más bien parecía la sentencia del mundo actual. Dios buscando al hombre y rogando que se dejara ayudar. Pareciera el grito desesperado de un padre que le pide a su hijo adolescente que no se vaya de casa. Pareciera la misma historia de la esposa que ruega al esposo que está yéndose del hogar, o del esposo que trata de mantener su matrimonio. Pareciera la misma escena cuando Dios busca a Adán y éste se esconde y huye de él. Dios nunca ha querido separarse de nosotros, nunca ha sido su plan. Es el pecado que nos separa de Dios, el que abrió una brecha, el que separó a Dios del hombre, o al hombre de Dios. ¿Acaso no es eso lo que dice el libro de Isaías 59:2? Creo que convendría que leamos también este texto. Isaías 59:2. En este texto la Biblia es clara, es rotunda cuando dice que no es Dios el que se separa del ser humano. Vamos a leer. Sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. No es Dios el que se separa del ser humano, es el pecado el que abre una brecha y nos separa de Dios. Y eso se miró allá mismo en el Edén. Algunas personas piensan que Dios creó este mundo y lo abandonó. A eso se le conoce como el pensamiento deísta. Los deístas creen en Dios, pero creen en un Dios que, como si se tratase de un reloj que funciona a cuerda, lo creó, le dio cuerda y lo dejó. Pareciera como que Dios se decepciona del mundo, según la idea de estos. Sin embargo, este texto nos dice que no fue así. Es Dios el que está cerca. Dios no abandona al ser humano. Aunque me pregunto, ¿podía Dios haber tomado esa decisión? En mi pensamiento personal, esto es muy personal, creo que Dios bien podía. Pues ¿acaso no le había dicho él al hombre que no comiera del árbol prohibido? Que si él se mantenía obediente, todo iba a seguir como al inicio, ningún problema.
Una vez que el hombre cae en pecado, Dios podría haber pensado, bueno, ahora el hombre, él decidió eso. Él tendrá que verse las solas. Pues yo le dije que no hiciera eso. Pero no, Dios no abandona al hombre y lo deja a su suerte. Dios nunca se ha querido separar del ser humano. Después que el hombre y la mujer, cuando digo hombre me refiero al género completo, el ser humano, hubieron reconocido su culpa, hubieron reconocido su falta, Dios es que continúa lo de Génesis 3:24. Yo pienso que quizá eso fue lo que llevó a Adán y Eva a esconderse de la presencia de Dios, porque a su mente vino: nosotros desobedecimos, Dios dijo que eso traería la muerte y Dios anda en el Edén. Vamos a escondernos, no queremos enfrentar nuestras consecuencias. ¿Cuántas veces pasa así en nuestra vida, cierto? Hacemos cosas incorrectas que sabemos que traen consecuencias negativas y después no queremos enfrentarlas. Y ahí está Adán escondiéndose de Dios, pero no se puede esconder, es imposible escondernos de Dios. No hay nada oculto entre cielo y tierra que Dios no sepa. Todo está desnudo ante los ojos de Dios. Y Dios busca al hombre después de entrevistarse, que reconocen su falta, su pecado. Entonces es que Dios le suple incluso de unas vestiduras de pieles, pues a través de la entrada del pecado a este mundo ya todo había cambiado. Incluso el clima ya no sería uniforme, ni el más sabroso. Ya habrían cambios bruscos. Estarían las heladas y los calores sofocantes, más que pienso. Y entonces, para poder protegerse de la intemperie, ahora Dios le da 2 túnicas de pieles, mostrándole el cuidado amoroso del Padre. Una vez que reconocen su falta, es que Dios hace lo que dice el versículo 24. Lo saca del Edén, su hogar original. Queridos, a veces nosotros no entendemos las acciones de Dios, pero Dios nunca, escuche bien, nunca va a hacer algo que no sea para nuestro propio bien. Aún hasta aquellas cosas que no nos parecen lógicas, Dios sabe por qué lo hace. Pensaríamos quizá que la acción de Dios de expulsar al hombre del Edén corresponde más bien a un acto como represalia. Quizá nuestra mente humana podría pensar: mira, Dios, apenas ya ellos fallaron, ya está cobrando desquite, les está privando de su hogar. Parece una acción un poco más humana que divina. Y podríamos juzgar a Dios como un Dios que se está cobrando. Sin embargo, no es eso lo que Dios tiene en mente. Dios hace todo lo que hace pensando en nuestro bien. Dios sabía lo que hacía, hermanos. Dios sabía por qué tomaba esta decisión en ese momento. Aunque para Adán quizá haya sonado como lo más duro para él. Perder su hogar que Dios le dio tuvo que ser doloroso. Tuvo que haber sentido el peso de lo que estaba sucediendo. Pero Dios sabe lo que hace. Por lo tanto, cuando no entiendas lo que está pasando o cómo Dios está obrando, conviene pensar: Dios sabe lo que hace y tiene un propósito. Detrás de todo esto hay algo positivo para nuestra vida. Dios pensaba en aminorarle el sufrimiento a la raza humana. Pensemos por un momento: ¿qué sería de Adán 6,000 años más tarde, hoy, en la actualidad, sufriendo todas las desgracias, los miasmas del pecado en nuestro mundo, todas las secuelas? ¿Ustedes se imaginan siendo inmortal, sujeto a padecer todo lo que padecemos nosotros? Aparte de eso, mirar la degradación que ha traído a la raza humana su acción allá en el Edén. Pienso que a estas alturas Adán estaría implorando a Dios que le quitara la vida. Por eso es que Dios le veda, le prohíbe el acceso al árbol de la vida, porque era el árbol de la vida lo que hacía que la vida no se extinguiera. Eran inmortales bajo condición,
a través del consumo de este árbol, se mantenían fuertes y sanos. Al serle prohibido, su vitalidad iría en deceso hasta que tendrían que desfallecer. Queridos, aún las acciones que nos parecen crueles, Dios piensa en nuestro bien. Pero aparte de eso, además de eso, Dios nunca retira su presencia cuando lo que hacemos lo entristezca. Dios nunca aparta su presencia, aun cuando nuestras acciones le hagan sentir triste. Aún a pesar de nuestros actos, Dios sufre porque Él quiere estar cerca de nosotros. Dios anhela estar a nuestro lado. La palabra hebrea usada en el texto de Génesis 3:24 me llama la atención, porque si leímos el texto con cuidado, el problema es que muchas veces pasamos la lectura de la Biblia y no nos detenemos a meditar. Dice la Biblia, después de esto. Después significa un antes, hubo una historia que fue la caída del hombre, la entrevista del hombre, de Dios con el hombre, hacerle ver que habían hecho mal, pero que Dios no quería abandonarlos. Después de esto los sacó del Edén. Después de haberlo sacado, según el versículo, Dios puso en el Edén querubines y una espada de fuego para que guardaran la entrada al árbol de la vida. Lo que quiero esta mañana que tengan presente es lo siguiente: cuando estudiamos cuidadosamente el texto, cuando el escritor Moisés dice, y Dios puso querubines, la palabra hebrea shakán no da la idea de ponerlos ahí temporalmente, sino que significa, la traducción más fiel debería de ser, y Dios hizo habitar querubines en la puerta del Edén. La palabra shakán se deriva de la misma raíz hebrea de shekinah, shakán, shekinah, y también la misma raíz de la forma helenizada de skene. Skene en el libro de Juan 1:14, voy a pedir que lo vayamos a ver, cuando dice que el verbo se hizo carne. ¿Y qué pasó? Tabernaculó. Skene. Lo que está diciendo es habitó. Y eso es lo que vamos en esta hora rápidamente a ver. Y el verbo se hizo carne, y dice mi versión, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como hijo único, como hijo único recibió del Padre. Dios no colocó ángeles ahí solamente, y si leemos rápidamente no nos damos cuenta de ese detalle. Dios hizo habitar en la entrada del Edén a unos querubines. Ahora, no fueron ángeles comunes. Quizá usted está acostumbrado a ver las imágenes populares de los ángeles, yo no sé, pero a veces miro que pintan a los ángeles como niños recién nacidos, como unos bebés con alitas. Pero no, la Biblia dice que fueron querubines. ¿Quiénes son estos querubines? Los querubines son las criaturas más encumbradas en el universo. Es más, tienen una tarea muy especial, y es la de estar cerca de Dios. La tarea de los querubines es ser cubridores. Ese es el trabajo de los querubines. ¿Quieren saber algo más? El papel de ellos es estar en la misma presencia de Dios. Es el trabajo que desempeñaba Satanás allá en el cielo antes de caer. Podemos verificarlo en el libro de Ezequiel, capítulo 24 y capítulo 28 y el versículo 14. Busquemos el libro de Ezequiel, capítulo número 28, versículo 14. Fuiste ungido querubín grande protector, te puse en el santo monte de Dios, ahí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. El papel, el trabajo del querubín protector antes de convertirse en Satanás era ser cubridor, estar en la misma presencia de Dios. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Queridos hermanos, la realidad es la siguiente: donde están los querubines está la presencia de Dios. Veamos, por ejemplo, ¿qué nos dice el libro de Salmo 81? Y permítanme decir Salmo 81, no capítulo 80, porque los salmos no tienen capítulos. Entonces leemos el Salmo 80, el versículo número 1, rápidamente, por amor al tiempo.
81 dice: pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas a José como a ovejas, tú que habitas entre querubines, resplandece. La misma idea se repite en el Salmo 99:1. Ahí mismo, busque rápidamente el Salmo 99, versículo 1. Y leemos: el Señor reina, tiemblen los pueblos, está entronizado entre querubines, estremezcase la tierra. ¿Dónde habita Dios? Entre querubines. Pero aún hay más. Isaías 37, 15 y 16. Isaías 37, 15 y 16 dice: entonces Ezequías oró diciendo: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Creo que, como dice el dicho, para muestra un botón, y aquí le presentamos algunos textos de lo que hablan, en donde dice que donde están los querubines está la presencia de Dios. Posteriormente, la historia dice que cuando Dios mandó a Moisés que confeccionara, que elaborara el arca, el cofre sagrado, que tenía como tapa una tabla maciza, de oro macizo, a lo cual se conoce como la Shekinah, la misma palabra de Shacán. Mandó que se pusieran a ambos extremos dos ¿qué estaban ahí? Dos querubines con las alas extendidas tocando uno a la punta del otro. Y esa Shekinah, o el mercy seat en inglés, significa el asiento de su misericordia, la silla de su misericordia, es el trono de Dios. Y cuando Dios se manifestaba, lo hacía ¿a dónde? ¿Dónde lo hacía? En la Shekinah. Ahí brillaba la gloria de Dios entre los querubines. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por lo tanto, donde están los querubines está Dios, y la Shekinah era el trono de Dios. Y Dios los puso a la puerta del Edén, dos querubines, demostrando a Adán que Dios no había abandonado al hombre después de su pecado. Este Edén estuvo en la tierra justo antes de que fuese venido el diluvio. Podemos leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 43. Permítame leerle para usted. Antes de leerla, déjenme decirle que el Edén, después de la caída del hombre en el pecado, se convirtió en un lugar de adoración. Allá iban a adorar Adán y Eva y sus hijos, a la puerta del Edén. Veamos cómo lo dice. En el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. El Edén se convirtió en el lugar de adoración. Allá iban los primeros seres humanos a adorar a la puerta, porque sabían que ahí estaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Queridos, Dios nunca nos abandona a pesar de nuestros errores, pero también Dios promete que estaremos con Él como al principio y podremos comer del árbol de la vida una vez más. Y ahí dicen amén ustedes. La Biblia dice que entre los querubines se revolvía a todos lados una espada de fuego. Pregunto, ¿será que se trataba de la presencia de Dios? Los querubines del arca del pacto estaban sobre el propiciatorio, y en ese propiciatorio es donde se manifestaba la gloria de Dios. La Biblia describe a Dios o bien como fuego o que se presenta en fuego. Veamos un par de textos. Primero se encuentra en Hebreos 12:29. Todo lo que estamos haciendo es para poner los argumentos de la tesis que venimos diciendo. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Fuego consumidor. Así lo dice la Biblia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Éxodo 19:18, cuando Dios se presenta al pueblo para entregar sus mandamientos, nos dice lo siguiente. Vamos rápidamente a Éxodo 19:18. Todo
monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él, ¿en qué? En fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Por lo tanto, la pregunta que hice, ¿será que se trataba de la presencia de Dios cuando dice que había una espada de fuego que se movía entre los querubines? La presencia de Dios en ese lugar era para decirle a Adán que a pesar de su caída y de sus sufrimientos, Dios estaba allí, presente. Ahora, después de la caída, Adán tenía que vivir una vida diferente. Tenía incluso que plantar su propio jardín. Su propio jardín. Tenía que cultivar la tierra. Y ya la tierra estaba bajo la maldición del pecado. Ya no le produciría con la misma fuerza. El calor del clima sería sofocante. Habría espinas y cardos produciendo la tierra. Probablemente en más de una ocasión punzaron las manos de Adán estas espinas. Permítanme imaginar una escena imaginaria. Adán está en sus primeras labores agrícolas. Está con su herramienta removiendo el suelo para cultivar. Mientras el calor sofocante hace que el sudor venga sobre su rostro, se quita el sudor y de forma descuidada una espina pincha su dedo. Y eso trae a su mente que ese mismo polvo que ahora está trabajando se convertirá en su morada. Porque la sentencia es: polvo eres y al polvo serás tornado. A su mente viene la idea del dolor que va a hacer sentir a sus hijos cuando tengan que devolver su cuerpo inerte a la tierra, que habrán cavar un hoyo y enterrar el cuerpo de Adán. Y se siente tan mal como el marido que vuelve a casa después de haber estado en una aventura amorosa fuera del matrimonio y se encuentra con su esposa. Se siente culpable, se siente mal, porque sabe que es su culpa, su consecuencia de su pecado lo que está sucediendo. Pero en eso mira hacia atrás y ve la puerta del Edén y mira dos querubines siempre ahí con la espada de fuego, diciéndole: aquí estoy, no te he dejado y no me he ido. Se cuenta la historia de una niñita pequeña que fue obligada a pasar la noche en un refugio subterráneo durante el fragor de la Segunda Guerra Mundial. Su padre la arropó en su catre, la besó la frente y apagó la luz. Se encaminó cuidadosamente su papá hasta su cama al otro lado del búnker de concreto. No era una buena noche para dormir, por cierto. El catre de la niña se sacudía cada vez que había una explosión de una bomba. Aunque ella era muy joven, sabía lo que estaba sucediendo y las consecuencias de los horrores que se vivían fuera del refugio. Su propia madre había muerto recientemente en otro ataque en ese lugar. Tenía un nudo en su estómago. Era imposible dormir. La oscuridad asfixiante le provocaba temor. Cerró sus ojitos, se aferró a su muñeca de trapo favorita y trató de ser valiente. Pero el terror quebrantó rápidamente su ánimo. Con un ronco suspiro llamó: papá, ¿estás ahí? La voz de su padre llegó desde la oscuridad, firme y calma: sí, cariño, papá está aquí. Todo va a salir bien. Ahora cierra los ojos y trata de dormir. Sí, papá. Estiró su frazada sobre el mentón y trató de mirar a través de la oscuridad para ver dónde estaba su padre. Era imposible ver algo. Entonces apretó sus ojos y trató desesperadamente de conciliar el sueño. Pero como es obvio, siempre que tratamos de lograrlo, se vuelve imposible poder dormir. Esperó un tiempo que le pareció prudente y luego volvió a llamarlo: papá, ¿aún estás ahí? Sí, cariño, estoy aquí y todo va a salir muy bien. Ahora, por favor, trata de dormir. Por la mañana todo será mucho mejor.
Al escuchar la voz de su padre, recobró la seguridad por un momento. Se sintió mucho mejor, pero la oscuridad le llevó sin remedio hasta el borde del precipicio del temor. Otra explosión hizo temblar su pequeño refugio y ella gritó aterrorizada: papá. Sí, cariño, ¿qué quieres? Papá, solo quería saber una cosa. Me pregunto si... Quedó en silencio por un momento, como si tuviera temor de preguntarse. ¿Qué te pasa? ¿Qué te preguntas? La voz de su padre sonó paciente y comprensiva. Papá, me preguntaba si tu cara está mirando hacia mi lado. En el rostro de su padre se dibujó una sonrisa. Era la primera vez que sonreía desde que había perdido a su esposa. Sí, le dijo suavemente, mi rostro está hacia ti. Con renovada sensación de seguridad, la niñita quedó dormida. Sabía que su padre estaba mirándola. Queridos, a pesar de nuestro infortunio, el rostro de Dios está hacia nosotros. Un día, gracias al maravilloso plan de salvación, podremos estar en la presencia de Dios cara a cara y comer del árbol de la vida. Así lo dice la Biblia en el libro del Apocalipsis 2:7. Una promesa que hace el Señor a la iglesia se encuentra en este versículo. Y me da tanto gusto. Ustedes no saben cómo me gusta leer este versículo. Le dice Dios a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Cuando la ola de iniquidad, nos sigue diciendo el Espíritu de Profecía en la misma página 43 de Patriarcas y Profetas, cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo la destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado más gloriosamente embellecido que al principio. Apreciados hermanos y amigos, en esta mañana quiero que recuerdes, todo lo que Dios hace, lo hace pensando en nuestro bien. Dios nunca retira su presencia a pesar de nuestros errores. Y en los momentos más tristes de la vida, la mirada de Dios está hacia nosotros. Y un día le veremos cara a cara. Quizá usted lucha con la idea que Dios no está con nosotros si nos portamos mal. Quizá estoy predicando en este momento para alguien que atraviesa por un momento doloroso y triste en su vida, y en un momento doloroso, y cree que la oscuridad de esta noche es demasiado intensa, que la noche es demasiado larga, pero confía que aún en la oscuridad el rostro de Dios está hacia ti. ¿Quisieras que oremos para que Dios nos ayude en nuestro problema? Entonces pongámonos de pie para hablar con Dios. Oh buen Dios y Padre que estás en los cielos, mi Señor, cuán bueno es saber que tú no abandonas a tus hijos. El hecho de poner los querubines a habitar en el Edén con la espada flameante era indicio a Adán que tú no estabas dispuesto a abandonarlo, que estarías ahí habitando para recordarle que a pesar de la tristeza, la desgracia, el dolor y el sufrimiento, tú estabas ahí y tu rostro estaba hacia él. ¿Cuánto ánimo pudo haberle dado a Adán el mirar aquella presencia y en aquel lugar? Nosotros, Señor, 6,000 años después, también pasamos por momentos difíciles. Hay sufrimiento, muerte, dolor, enfermedad. Hay carencias, hay dificultades, hay problemas en la familia, hay dificultad con nuestros hijos. Y qué bueno, Dios, es recordar que tu presencia está cerca de nosotros. Tu rostro nos ve. Y podemos decir, un día todo esto pasará y estaremos cara a cara con Dios.
Señor, oramos por ese día. Y mientras llega, fortalécenos, ayúdanos, bendícenos. Bendice a aquella familia, aquella persona que está pasando momentos difíciles, ha perdido un ser querido, sus hijos se han ido de casa, ha perdido el trabajo, está enferma. Todo consecuencia del pecado. Sin embargo, Señor, gracias. Y recuérdales en esta mañana que tu presencia está junto a nosotros. Que en el Edén la presencia de los querubines y la espada de fuego nos indica que tú nunca te has alejado. Gracias, oh Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.
Solo queremos decir en esta hora, como Moisés dijera y también David, no nos movemos si tu presencia no va con nosotros. Y nunca retires de nosotros tu presencia ni tu Espíritu Santo. La necesitamos a cada momento, a cada instante. Padre Santo, que esa verdad nos anime y nos motive a vivir en este mundo confiadamente, porque a pesar de lo que en nuestro medio está, tu presencia está con nosotros. Danos hoy un resto de sábado en compañía de tus ángeles y tu Espíritu Santo. Y llévanos con bien de este lugar a nuestros hogares, pero nunca retires de nosotros tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.